Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Les cuento que hoy tenemos invitado. Hacía mucho rato no teníamos invitado, entonces saludo primero a Alvarito, Jaimito y Mauro, ¿cómo andan? Y ahora tenemos a Diego Londoño, que lo conocen de pronto más como el fan fatal. ¿Cómo anda Diego? ¿Qué más? Tres calvos y medio. Muy feliz de estar con ustedes de nuevo, repitiendo. Mejor dicho, me siento muy afortunado porque no sé cuántos repitentes han tenido en el podcast, pero bueno, estoy feliz. Ninguno, no hemos tenido Anda. ninguno. Nosotros, Además, porque lo que nos pasa, Diego, es que cada que tenemos invitado tenemos dos vistas, tres vistas máximo, porque nosotros pensamos que con los invitados jalamos más público. Nos va, Bueno, esta vez sí va a Esta ser sí, la esta excepción, vez sí, sí. esta Espero que se nos sí. vino. esta vez Oiga, Yo le sí. mando a una tía, yo le mando a una tía que ella nos ayuda con eso. eso. que ya los Y, pela. Y que y lo la idea poste en el hoy, grupo de la familia, eso no falla. eso, después de la oración del lunes, después de la oración del lunes, que lo postee ahí y digan, véanme todos en el YouTube y ahí mismo. Y lo Entre acompaña el con un rosario y los violín. mil Jesuses. Exacto. La Bueno, entonces idea que vamos a hablemos hablar. hoy es de, ay, hágale, Beni. Yo tengo una dicotomía entre dos temas. Vamos a hablar de la obra de Diego, por un lado, y de biografías en general también, me imagino un poco, Y de biopics en como general. cine. Pero es que yo, para las que no vieron el programa pasado y los que además no nos ven con frecuencia, el señor que tenemos aquí es el biógrafo de Juanes y de Andrés Calamaro, o sea, Y de Rodolfo Aicardi. y de Rodolfo Icardi en el orden que lo quieran poner de importancia, ¿sí o no? Y de muchos más, pero esos tres, De los pues, Yetis. Yo los Yetis no los conozco, sé solamente que existen por el título de tu libro y que además tenés Ese dos es el libros sobre ellos, monstruo, ¿cierto? el Yeti es el monstruo que sale en las películas. No, el no, no. de, El Sí, es el abominable hombre de monstruo las nieves. de las nieves, sí, del Himalaya. y por ¿Y eso se llaman quiénes así. son ellos? No, no este, no este, no este, no este. Ah, No. no, no, ese no es el Yeti, no, no. Por eso se llaman así, justamente. El logo de los Yetis era el abominable hombre de las nieves y ellos lo hicieron así, era porque, claro, tenían el pelo medianamente larguito, como al estilo Beatle, y eso para el año 63 nada parecido a lo que pasa con ustedes. En el año 63 era pues una cosa un poco rebelde para la Medellín de la época, que ahorita les puedo contar una historia muy bonita que surge justamente de esa investigación de los Yetis, que tiene que ver con el pelo largo, el nadaísmo, los peluqueros, una historia muy bacana. Entonces, sí, esa biografía se llamó Los Yetis, una bomba atómica gogo. Fue la primera edición. Yo por acá hice la tarea A y ver, muestra, a tengo, ver. a ver, este es el primero. Los Ah, Yetis. Me disculpan, es que tengo el camarógrafo, por favor, te mueves más despacio. Tengo Quieto, acá, a quieto, ver, acá, quieto, eso. cabal. Muy bien, eso, muy bien. Este es el libro de los Yetis. Estos son ellos en el año 65 afuera de Discos Fuentes. Pues, pucha, Toda una en institución. la avenida Guayabalo, no. En la avenida Exactamente, en la Guayabal, avenida sí. Guayabal. Si ustedes lo ven, esto es muy Beatle. Y Original sí, completamente Beatles, así hay una carátula de los Beatles. exactamente, Es sí. que Y los ellos Beatles se tienen lo por ahí. copiaron de los Sí, Yetis. claro. Pero sabes Claro. qué, no creas, Álvaro, que no no. está tan lejano el tema de los Beatles y los Yetis. Obviamente los Beatles es la banda de mi vida y es una banda que cambió la historia de la música universal. Pero la diferencia entre los Beatles y los Yetis es de más o menos 5 o 6 años. No es tanto. Lo que pasa es que, claro, los Yetis empezaron a imitar a los Beatles, compusieron dos discos, los otros eran imitando a los Beatles y a los Rolling Stones, y como no sabían inglés, cantaban lo que creían que esas canciones decían, y pues así empezó a crecer la historia de los Yetis, pero no hay mucha diferencia en tiempo de los Beatles a los Yetis. Oye, ¿y de Diego, los Yetis y quedan, los Yetis existen. Eso es la te misma preguntar, pregunta. todavía queda alguno vivo o no? Queda uno. Este año, entre el año pasado y este, lastimosamente hemos perdido dos Yetis. Entonces solo queda Juancho López, que es el hermano de Tito López, el de Veracruz Estéreo, el de Blue Radio, un gran hombre de radio, De por supuesto. radioactiva. Sí, Pero Tito también el López es mucho más creador. joven o no. Sí, Tito es mucho más joven. Tito estará por los 68 Un años. pipiolo. Juancho Un está por los muchachito. 85 y lastimosamente hace una semana se
cayó y se quebró la cadera, Juancho. Entonces está en una situación un poco compleja, pero el man es un man vital, tiene su propio podcast porque él cuenta sus historias en Facebook y eso es súper bonito, como él cuenta las historias como un youtuber de 13 años y sigue haciendo canciones. Entonces, por ahí estaba metido en el estudio. Obviamente este impasse lo va a tener pues alejado un tiempito, pero él sigue ahí y es el único Yeti que nos queda. Uy, Vea, pero pues, contanos de una vez la historia antes de que pasemos a preguntarte por otros libros. Listo, ve. Esta historia es muy bonita porque yo había escrito un libro. El primer libro en realidad fue... es este. Espérate. Es este. Se llama Medellín en canciones, el rock como cronista de la ciudad. De este hablaremos luego. Pero la situación es que yo publiqué este libro y me quedó un frenesí y unas ganas de seguir contando historias sobre la música que yo empecé a pensar, listo, ¿con qué sigo? ¿De qué más puedo hablar? Y pues me enteré de la historia de los Yetis. Este libro tiene otra edición, una segunda edición mejorada con prólogo de Jacobo Selnick y bueno, ya tiene una playlist con QR, es muy bonito, es más pequeño y con otro diseño. Y pues resulta que cuando estaba pensando de qué más hablar y de qué más escribir, pues conocí la historia de ellos y yo vivía en Envigado en ese momento y siempre veía cuando salía a coger el colectivo del metro para ir a la universidad muy temprano a clase de 6, veía que pasaba un señor en un carro de enseñanza, él enseñando a conducir. Cuando yo lo vi, era el Yeti, Juancho López. Y yo, ¿cómo así que este man enseña a conducir? También tiene una banda de rock and roll. Entonces me craneé todo porque yo no tenía su contacto. Entonces me paré muy temprano en la mañana a esperar a que el man pasara. Había un policía allá a lo lejos. Cuando vi que el carro venía, me paré y le dije, quieto ahí. A ver, el camarógrafo, eso, quieto ahí. Y pues el carro paró y yo le dije, señor, yo necesito entrevistarlo porque quiero hacer un libro sobre su historia. Y me dijo, camine. Y entonces las primeras entrevistas fueron clutch, en el carro. acelerar, corcoviar y así empecé a hacer las entrevistas de los Yetis. ¿Qué La tan, qué historia, tan, El qué man, tan feliz te hizo que no andaba armado? oíste, muy pero el man feliz. ya tenía sus años cuando lo contactaste. Sí, Eso Juancho fue hace tenía 20 años. 65 años por ahí, Pues, sesenta y madre. cinco mejor dicho. Este libro está cumpliendo por ahí 15 años. Este libro está cumpliendo por ahí 15 años. Este tiene prólogo de Juan José Hoyos. La historia es que, a ver, en Medellín, finalizando los años 60 y empezando los 70, había un alcalde de apellido Villegas. Y ese señor sacó algo, hasta hubo una cuña radial que decía, contribuya con el aseo de Medellín, motile a un peludo. Uh, Así decía, y era en serio, de verdad. O sea, Juancho me mostró esa cuña. Y pues él le decía a los policías que si veía a pelados peludos o medianamente peludos, había que trasquilarlos. Y había permiso del pues, alcalde previo. exacto, había que trasquilarlos. Y Creo, pues, creo- ¿cómo? voy a hacer un paréntesis, que acá hubo Sí, uno muy, muy peludo. Uno de estos Varios. tres Aquí hubo Carlos, varios. Nosotros Varios somos muy muy puros de peludos. peludo, espíritu. muy peludo. O Mauro. sea, y te Yo digo tuve el pelo yo, Yo hasta aquí, y Mauro lo tuvo Álvaro. hasta... Sí, no, Álvaro lo yo creo tuvo. que se hace matar, el de acá se hace matar, pero claro. Pues se hizo echar del colegio. se hizo echar del colegio. Pues, madre. Imagínese. Dale, entonces. Entonces, pero me encanta ese paréntesis, era importante hacerlo porque imagínense, Porque la gente nos ve ahora y va a creer que estamos a favor del alcalde Villegas, y no, estamos muy en contra. Y exactamente. Entonces, no claro, estoy de acuerdo. el alcalde le dijo a los policías, hay que mutilar a los peludos de Medellín. Y pues Gonzalo Arango tenía una columna en la revista Universidad de Antioquia y en la revista Cromos, y él se hacía llamar Aliocha. Y pues él dijo, yo necesito ir a vivir en carne propia, en pelo propio, mejor dicho, todo lo que sucedía en Medellín. Y pues él se vino, engrandeció su melena, se peinó para arriba, él era muy peludo y se fue a caminar por Junín. Pero el alcalde ya sabía que el man estaba planeando algo con eso. Entonces dijo, a ese señor no me lo motilan.
Y pues el man se fue para Junín y se quedó con los crespos hechos, literalmente con Realmente, los crespos hechos. literalmente. Entonces quedó aburrido porque no pudo escribir su columna y se fue para otra parte. En ese momento, atrás de otra parte, quedaba Otra parte todas es el partes. Envigado, otra parte del Exacto, Envigado para los que nos vean de otras partes. Si es que alcance a exactamente. Claro, vernos alguien. sí. Y Gonzalo salía con una señora que se llamaba, le decían Rosa Girasol dentro del movimiento nadaísta, Posy Smith. Y pues ella le dijo, mi hijo hace parte de los Yetis, él era Michael Smith. ¡Ay! ¿En serio? El Pero de esos la son... derecha soy yo y el de la Ahí hay izquierda es dos Álvaro. calvos. Vea, vea, eso, pero eso sí es bastante rock and roll. Ave María. Y No lo sabía. entonces, cuente La pues. señora le dijo, mi hijo tiene el pelo medianamente largo y él sí ha vivido cosas y ellos tienen una banda. Y pues estaban ensayando en todas partes, que queda más de otra parte, como cruzando la canalización, como por donde es el Euro ahora, mejor dicho. Ujú. Y fue y estaban ensayando los Yetis y Gonzalo Arango le preguntó a los Yetis, ¿ustedes han vivido esto? Sí. Ah, bueno, les propongo algo. Yo hago la letra de una canción, ustedes hacen la música y esa canción se llama Llegaron los peluqueros y literalmente los mandan a la guillotina, mandan a los peluqueros a la guillotina. Dice, la patria está en peligro. El decoro de la patria está en peligro. Yo no tengo patria, yo no tengo nada. Mueran los peluqueros a la guillotina. Caos, caos. Y esa canción salió para que la busquen. Llegaron los peluqueros y es una oda sí, a la Al No la he rebeldía. alcalde. escuchado, La pero represión. me sonaría a punk. Sí, Una sí, sí, cosa es bien que tiene, anarquista. tiene muy punkero, sí, tiene algo muy punkero. ¿Oíste? Vamos a hacer aquí una que hacemos nosotros, Diego, últimamente, ya que no nos has visto en los últimos capítulos, pero vamos a romper una lanza y vamos a decir cuál, yo sé que vos no te has visto tantos porque me lo dijiste por teléfono, pero cuál ha sido el biopic de la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuál creen que es la película biográfica que a ustedes más les gusta? Porque además últimamente se han hecho muchas, sobre todo de músicos. Sí. Pues se han hecho muchas, muchas. Cuenten a ver. Pero Yo yo antes, antes de llegar allá, me gustaría que hiciéramos una definición de qué es un biopic. Porque si uno habla de una película donde es solo un pedazo de la vida de alguien, todas las películas son, o sea, que tienen hechos reales, son biopics. Y no reales. No, 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 pero digo yo pero es los que reales. un biopic es la película de un personaje muy Sí, que es, importante, sí, que no, no es de cualquier persona que tiene, digámoslo, como unas características sobre el cual, o sea, Oppenheimer es un biopic, vea cómo estaba Benny también de lindo y de Ah, no, Y flaco de peludo. hermano. y de peludo, sí, Bueno, señor. A porque ver, yo entonces entonces, siendo así puedo empezar yo. pero Hágale, ya, espere, no, suelte. no, no, pero espere. Este man vamos a quedar Yo peludo. también voy a Chicali. Ah, sí, señor. Y estabas gordito, weón. No, pues qué. Pero entonces, vea, para que, ya que Cachetón. vamos a hablar de peluqueros, y se nota el trauma en el programa, ¿cierto? Sí, 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 sí. Uy, no. hablando de la Mm. peluqueada, ¿Cómo es Ay, eso, hermano? Trauma serio tenemos. Pero no sí, sabías que iba a llegar este momento que estás viviendo, ¿cierto? no, no, sí, no, sí, claro, yo tenía ya la información Claro. de mis ancestros. genética. Yo Sí, sí, incluso sí, creía sí. que iba a llegar antes de lo que Yo realmente sabía llegó. que iba a ser calvo y gordo, entonces no tenía problema con eso. Y yo sí le voy a decir a Diego que a mí realmente desde la universidad me decían el calvito, entonces no había nada que hacer. Sí, sí, yo creo que Ah, quedó ok, calvo ok, muy joven. ok. Jairo Pues fue bueno, muy joven. entonces me puedo ir yo con la mía. A Dale. ver, ¿cuál? Creo que sería Schindler's List en ese caso. Pero lo que pasa es que yo no sé si este man es un super personaje, porque lo conocimos fue después de la película. O sea, Por es eso, un pero, documental. Pues es una película entre documental. Como basada en una Sí, persona real, sí. pero es Pero yo la diría obra que de más esta bien, persona. sí, es una obra y además muy importante. Pues sí, tenés toda la razón. Se le vale. ¿Y a Benny cuál le gusta? significa. Pues hombre, a mí me gustó mucho la de Elton John. Sí, Uf, en serio. Rocketman. La de Rocketman.
A mí me gustó La mucho. amé. Buenísima, Es muy buenísima. artística, muy bacana en eso. Y, y es muy biopic. Ese es el prototipo del biopic, que es una biografía total de lo que el man vivió. Total. La sentí muy, muy sincera y además la construcción de ese personaje uno podía entender como los miedos de la soledad, porque llegó también como a las drogas, un poco pues esa locura frenética que vivían los artistas en ese momento y la sexualidad reprimida pues para poder llegar a eso. A mí me encantó esa peli, me gustó Sí, mucho. sí, Pero esa en cuanto a las película. drogas, yo creo que si nosotros hubiéramos nacido 4 o 5 años antes, hubiéramos entrado en drogas fuertísimo. Yo también creo. Porque en los 70 las drogas no tenían como esa connotación de que era algo tan peligroso. Era como un Claro. juego ahí. Pero es que, Benny, realmente, o sea, son las drogas más modernas las que se vuelven más peligrosas, pues los ácidos como tal no Claro, son, No, no son pero y esa sobre cosa todo que tan peligrosa. Lo que pasa es que todo es el manejo que se le dé y ya lo que lo volvieron los dealers, lo que volvieron las drogas. sí, bueno, en Pero pero los la 60 sociedad la de nosotros, marihuana yo no era creo, vista como, pero la sociedad de nosotros no se prestaba para eso. O sea, yo no no. creo que Antioquia o en no, pues, Medellín en mutilaban particular, peludos, calcule. por eso, o sea, era muy difícil ser, porque mira que a ellos les tocó, vos que hablabas de la relación entre los Yetis y los Beatles, a los papás de nosotros les tocó la relación de Woodstock con Ancon, Con que fue Ancon. también por esa misma época del 68, no, fue el 70 creo, cuando Ancon es hicieron Ancon, 71. 71. Woodstock es 68, pero en Ujú. Medellín se hizo un festival. Todo el mundo dice que Ancón es el primer festival de rock en Colombia y no, fue uno que se llamó Milo a Gogó. Y ya que hablan de eso, fue un festival que se hizo en el Iván de Bedut, que fue 2 días, 25.000 personas en esos 2 días. El presentador era Alfonso Lizarazo y Carlos Pinzón, eran los Mm, presentadores. Había un ballet, que era el ballet de Katy, estuvo los Flippers, los Speakers, estuvo los Yetis y Oscar Golden. ¿Qué pasó en ese, imagínese. en ese festival? Para la entrada no era con boleta, era gratis, era un evento de la empresa Sicolac, que era de la que hace Milo, y pues la entrada Ujú. era los sobres de Milo, de la lata. ¿Se acuerdan de la lata que rodeaba? Sí, Listo. Sí, sí, La total. gente se claro. entraba a esos supermercados a robarse los sobres y eso se volvió un evento súper masivo y hubo exceso de drogas allá y violación dentro del Iván de Bedut en un concierto. hijo de Año pucha. 69. Ya Sí, con violación sí se pone muy seria Yo me la Sí, cosa. imagino sí, que la se Drogas, policía me no imagino que complica. era entraba tampoco marihuana al sitio. principalmente. O sea, que no Claro, era... sí, eso era Oh, pero también cannabis. acuérdate que había mucho psicodélico, mucha droga Sí, sí, sí. psicodélica mucho que LSD. ven, hongo. hongos, psicodélicos, todo eso. Bueno, vos ¿Oíste? no has dicho tu película, Mauro. Para mí es la de Queen. Pero además, Para mí porque también. hablábamos la otra vez, La de Freddie Mercury. y es que esa historia nos pegó a nosotros muy duro, porque yo creo que él fue la primera persona con la que nosotros empezamos a entender el SIDA, y era lo que estaba ocurriendo alrededor. Y hablábamos la otra vez que decíamos, nosotros en esa época pensábamos que el SIDA solamente le daba a los homosexuales, y fue él y Magic Johnson las dos personas que destaparon una caja de Pandora súper compleja, y nosotros vivimos esa caja de Pandora. Antes de eso nosotros no sabíamos qué era el SIDA, ¿cierto? Bueno, de hecho yo Acordate que creo que él en la película, bueno, en la vida real, pues él no sabía qué era lo que tenía tampoco. Acordate que Rock Hudson muere de SIDA y eso lo ocultan una década o algo así, y Pero es Héctor que Lavoe habían igual. Héctor ocultado Lavoe muere también en el 93. la sexualidad de él también estaba oculta hasta ese momento. Sí. Pero con Pero, Héctor Lavoe, que no era homosexual, también ocultaron el motivo para que la gente no lo relacionara con Ah, no, pero homosexualismo. es que finalmente eso era sinónimo de ser homosexual, así no hubiera sido homosexual. Pues sí, o sea, iba a quedar la duda. Entonces a Y si muchos no mutilaban a les. los peludos, calcule con los homosexuales que iban a Ave morir. Uy, María. Ave María. Pero es un muy buena película, además de la actuación de él, pues que es no, brutal. Rami Malek. Muy buena, pero además es que agarran un pedazo de la vida que es muy bacana, pues porque él, digámoslo, hay mucho que contar,
pero agarran un pedazo de la vida que es muy bacancito y que termina pues con ese concierto que es emblemático, que también hemos hablado mucho en el programa de ese momentazo pues Wembley. que fue ese concierto Yo, yo tengo, de Wembley, sí. Pero ya tengo ellos una ahí anécdota. llevaban mucho rato haciendo música. Y mucho Sí, rato peleados además, pues sí, se ellos llegaron encontraron. ahí agarraditos a ese concierto. Oye, tengo una Y anécdota de ese día de la película, es que fuimos con mi hija y unas compañeritas de ella, y una que lloró toda la película y lo único que decía era que por qué no había nacido en esa época. Uf, madre, buena claro, niña. sí, total, total. Yo le decía a Mauro que yo no era el invitado ideal para hablar de cine. No porque no hubiera visto muchas, porque claro, acá estoy haciendo cuentas y tengo mil cosas que decir, solo porque técnicamente yo no puedo hablar de cine, yo simplemente veo una película y digo me gustó, no me gustó, no, Bueno, nada más. nosotros tampoco. Nosotros hacemos Ah, No, ok. o sea, exactamente lo hace mismo. un Y paréntesis, ahí nosotros nuestra no baja sabemos, influencia en la sociedad. o sea, el paréntesis es, nosotros no sabemos de nada y hablamos de todo. Sí, sí. Ok, ok, ok. Malamente. Porque a ver, si uno piensa en Bohemian Rhapsody, para mí fue una película que nos enseñó y que nos explicó cómo ellos hicieron música. Hay una parte que a mí me encanta y es cuando están grabando Bohemian Rhapsody, que sí, yo lo vi en IMAX. El sonido estereofónico y la producción sonora de esa peli fue increíble porque, claro, además, en esa canción uno entendió qué era el sonido estereofónico, que era la mezcla Claro. estéreo. Y es que el tum tum pa. Ah, bueno, eso no es Bohemian Rhapsody, pero, Sí. pero hay unas escenas donde nos muestran cómo en cada uno de los parlantes empiezan a sonar cosas diferentes. Y la voz de ópera empezó a sonar en el cine en muchos lugares. Ahí uno entendía, y si uno pone el disco de vinilo, por ejemplo, uno ve cómo separaron las voces, las guitarras, cómo hicieron una mezcla perfecta. Eso por un lado. Lo otro, la actuación del en vivo cuando están en el estadio. Y si ustedes recrean el momento original y la de la peli, o sea, los movimientos son exactos, el vaso de Pepsi, Sí. el pico que tira Freddie Mercury a los papás en la televisión, el movimiento de las manos, eso para mí es otro nivel, pues, de De actuación, producción. pero sí, como de producción escenográfica o de arte, eso es increíble. Para mí esa Pero peli ahí, es fuera de serie. ahí para mí entra el problema que tengo yo con esta clase de películas y es cuando uno está viendo gente que cambió la historia, gente que hizo cosas que no se habían hecho antes, se le pone el énfasis a partes que no son, a partes dramáticas que no son tan importantes. Entonces, por ejemplo, en esta parte en particular, fue la terquedad de él de hacer un sonido muy especial, que fue lo que hace grande esa canción. O sea, el concierto como parte dramática es muy bonito, es muy poderoso, pero no tiene en realidad el poder que tiene el cambio que hizo en la música, la puesta en escena de crear esa canción. Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que, claro, conceptualmente no sé, para nosotros que buscamos esas historias de la música, ñoños, eso es clave, pero para el masivo de la gente, para que sea una peli comercial, a mi papá, a mi mamá, no les va a interesar nada, no les va a interesar la historia de Innuendo hacia allá. Ellos querían ver el drama del SIDA, del homosexualismo, del drama con los papás, Con la de, novia. claro, todo ese tipo de cosas, porque si no, no funciona. Y si yo me pongo en el lado del guionista, No, hay eh, que pues meterlo, es obviamente yo me importante. tengo que ir a delimitar y meterme por un ladito. Por ejemplo, otro biopic muy teso fue la de Motley Crue. Qué peli tan bacana. El Total. ritmo y además cómo se van metiendo por cada uno de los personajes. Es una peli dura, fuerte, Dura. ruda, pero es una peli con un ritmo que no te deja parpadear. Y además uno ahí entiende por qué esos manes fueron así. Pues como que eso sí era rock and roll. O sea, cuando uno piensa en Metallica, ni siquiera hay tanto rock and roll como el que tuvieron estos manes, pues ahí había un énfasis muy fuerte en esa, justo lo que decís, como en
¿Qué buscaron? Ellos buscaron la crudeza del sexo, drogas y rock and roll. Esa peli es eso. A mí me gustó la serie de Fito, me pareció chévere, Chévere, pero sí. como ustedes ya hablaron de esas, yo quiero rescatar una y es Searching for Sugar Man, que es la historia de Sixto Rodríguez, que era como Un éxito en Sudáfrica. total, y era como Bob Dylan y él, pero a él lo vinimos a conocer ahorita. O sea, y él tuvo de éxito como 3 años y se murió. Sixto Rodríguez, para que lo busquen los que nos están viendo, hagan de cuenta un Bob Dylan de Sudáfrica, pero así, o sea, uno escucha las canciones de ese man y eso es una cosa loquísima. Ese documental no es tan fácil de encontrar, se encuentra como en pedacitos en YouTube, pero tienen que verlo porque la vida de ese man es una locura. Ese me Pero, gustó mucho. pero usted sabe cuál es muy rock and roll y muy bueno y a nosotros nos tocó al principio, Amadeus. Porque Amadeus tiene Total. todos esos Amadeus mismos es un biopic elementos total. Un y biopic, es, pero buenísimo y además. es muy buena la relación entre él y, ¿cómo se llama el otro? Salieri. Salieri. Alieri. Es muy buena película, porque yo iba a decir de las que nos marcaron en la época nosotros esa, pero iba a decirles los Doors, La de Doors, porque sí. La de además Val es de esa Kilmer. época, la de Val Kilmer, de esa Ah, época, sí. De es Doors, que es una, muy es buena. un película. Val Kilmer se parece más a Jim Morrison que Jim Morrison. A Sí, Jim Morrison. sí, sí. Y creo que Val Kilmer canta en la película también. Es que Val Kilmer canta en Super Secreto. Las Sí, canciones de Super Secreto son cantadas por él, interpretadas por él. todas canciones de Elvis, pero son cantadas por Val Kilmer. Él se fue y las cantó, pero The Doors es una película que nos marcó mucho a nosotros, porque además creo yo que nos pasó a muchos que conocimos a The Doors más por la película que por la música que nos había llegado, que en esa época no nos llegaba tanta música. Entonces conocíamos de The Doors dos o tres canciones, pero con la película los conocimos y también pasa un poquito lo que decía Diego de Motley Crue, y es que The Doors también era una cosa Uf, absolutamente pesada. Era mucho. muy pesada la vida de ellos. Porque ahora, pues sí, están haciendo de un montón de gente, ¿cierto? Y con la llegada de las plataformas, seguramente cada vez vamos a ver más biopics de, de mucha más gente. Pero en esa época, lo que dice Álvaro, La del burro mocho debe ser buenísima. No, el Petro. Eh, pues, Viste, Pero es que pero ya hay de todos, ya hay de todos. Allá han Sí. hecho a Joey Arroyo, han hecho a... Esa de Joe, yo iba a hablar de ella. El guión lo hizo Chucky García y es una peli muy rara porque es la psicodelia en sí. O sea, parece que uno estuviera como en una cámara subjetiva con el Joe trabado todo el tiempo. Es muy oscura, es muy densa, pero esa densidad a mí me gusta porque fue muy arriesgada y justamente por eso yo creo que no tuvo como un alcance nacional tan fuerte. Ahora, cuando uno habla de biopics, hay que hablar de que no son propiamente pelis, pero sí son los bios, esto que hizo Nat Geo, que me parece importante porque ellos Jonathan. quisieron hacer una línea narrativa a través de artistas, la de Cerati, la de Spinetta, la de Charlie, la de Calamaro, la de Aterciopelados. Creo que hicieron un ejercicio muy bacano contando la vida, los de Café Tacuba también, como de nuestros ídolos musicales y ese trabajo, pues que es más documental, obvio, creo que hay que hablar de él sin duda. total. Y nos pasaba una cosa al revés también en la época de nosotros, y es que en vez de hacer un biopic de una gente muy famosa, hacían una película para que la gente fuera famosa. Entonces la película de Claro. Menudo, la película de los bueno, la Fania se vuelve famosa con sus dos películas. Nuestra No, y la cosa música latina y mexicana, el cine mexicano, esa época dorada de México, de Pedro Infante, Javier Solís, José Luis Alfredo Gardel Jiménez, también. todos, Las claro, películas de Gardel Gardel hizo eran igual, era para promocionar total, las canciones. Total, total. era al revés. Oíste, Fan, yo te hago una pregunta. De tus libros y de los personajes, danos uno. ¿Cuál es el número uno? Y entonces, tranquilo que no nos ve nadie, entonces los otros no se van a poner celosos. Y Juanes va mañana a sacar un escándalo y va a decir, no, este no me dijo a mí. ¿Cuál es el que vos decís, este es mi libro favorito y mi personaje favorito? No, responde como Cepeda. No, ese tipo de preguntas no, veámonos en el debate. No me ponga a decir numeritos.
Ay, hermano. No, Tenés que tener un hijo definitivamente, favorito. Es como un hijo, no tengo ningún hijo favorito. definitivamente Amaro. Calamaro. Que por estos días como que es muy difícil, Andrés. O sea, Andrés es muy difícil, muy difícil. Yo tuve muchas situaciones con este libro. Este libro se hizo 2 veces. Se había Mm. hecho como una biografía oficial, pero, pero tocó reestructurarla porque hubo una situación legal con la manager, no con Andrés, sino con la manager, y pues tocó hacerlo como una biografía novelada. Pero lo que me parece bacano de este personaje es lo indescifrable que es. Yo no sé con qué va a salir Andrés Calamaro en cualquier momento. Luego de hacer este libro, se publicó y él estaba presentando en pandemia un libro que se llama, un disco, perdón, que se llama Dios los cría. Y fue un disco de duetos, entonces coge gaviotas y la hace con Saúl Hernández, esta con Alejandro Sanz, esta con Juanes, bueno, con puros grandes. Y a mí de la emisora me dicen, pues es que usted es el personaje, hable con Andrés. Hablo con él por la mañana, Andrés, querido, hoy te entrevisto, hey, paisa, querido, qué bueno, hoy nos escuchamos. Cuando empieza la entrevista, este man es lo peor conmigo. Pues No. la peor persona, pues, se me hizo quedar como un culo. Claro. Y yo después le digo, hey Andrés, ¿qué pasó? Me dijo, no, eso es un juego, tú sabes que me gusta jugar con eso, no te preocupes, yo te adoro, tal. Es como que, Oh, oh. entonces, como que esa es la mística de un artista. A veces yo no hubiera querido conocer a Andrés. Lo conozco muy bien y sé la gran persona que es, así muchos, cuando él haga sus cosas y diga todo lo que dice, todo el mundo se me viene encima a mí y este libro, pues mejor dicho, lo mandan a la hoguera. Pero Andrés es un buen tipo, es un buen tipo, a mí me ha tratado increíble. Pero la mística de uno no conocer al artista, eso es otra cosa. Es como cuando yo conocí a Cerati, a mí un poco se me cayó también ese ídolo, ¿cierto? Pero este personaje para mí es de lo más grande que ha dado Latinoamérica, o sea, Pero yo musicalmente, te hago una literariamente. pregunta, yo te hago una pregunta ahí que sí me parece muy interesante y es, porque por ahí dicen que rece por no conocer a sus ídolos, porque siempre se van a caer. ¿Sos capaz de separar el artista de la persona? Yo escucho a Andrés Calamaro todos los días de mi vida, todos Pues los días de mi vida. yo Andrés Calamaro conozco muy poca música de él, pero una de sus canciones fue la canción que yo le dediqué a mi esposa cuando nos conocimos y el día de hoy todavía quiero oír esa canción siempre. Claro. Y entonces, pero lo que digo yo es cuando hablas de una persona así y uno ama el arte de cierta gente, pero odia a la gente. Sí, Entonces, por eso te pregunto eso, porque debe ser muy complicado. sí, En fue Pambelé, por ejemplo, complicado. en Pambelé, ¿amas más al personaje o a su obra? Álvaro, Mm, La obra, por supuesto. el personaje era muy simpático también. Era bastante Pero es que complejo. seguís siendo humano. Es que para mí es muy difícil ver cómo la gente le pide a esta gente que es tan talentosa en una cosa, que sea una persona muy nivelada. O sea, cuando vos tenés ese pico en un punto, por ejemplo, sin tirar a nadie al fuego, tenemos un compañero aquí muy talentoso en la parte de dibujo, pero hubo cosas que en No, su Andrés. momento no se exploraron. Entonces, por ejemplo, para vos era muy fácil en la universidad, Beni, salir con una caricatura, salir con un dibujo, porque ese es tu talento, pero eso hace que haya otras partes que uno no tiene que trabajar tan duro. Entonces, lo que digo yo es, cuando vos llegas a ese nivel, por ejemplo, Juanes, por ejemplo, Calamaro, que tienen esa clase de talento, vos no puedes pedir que sean gente totalmente plana, pues, o Pero sea, es que además, Álvaro, totalmente además estable. se les termina perdonando es al revés. Yo creo que uno habla de Charlie, por ejemplo, y uno sabe de sus excesos, de su locura, de todo, y vos decís, este man es tan poderoso en lo que ha hecho y en lo que nos influyó en toda su vida, que da lo mismo lo loco que haya sido, ¿sí o no? Pero es que Eh, acuérdate que eh, nosotros le pagamos plata para verlo en conciertos totalmente trabado. O sea, sí, donde ni siquiera podía vocalizar las canciones.
pero además estamos hablando de hace 20 y punta de años, porque 30 y punta. el desconectado de Charlie, ya Charlie ni lo cantó ni siquiera, porque lo cantó, ¿cómo se llamaba? La Epumer, la corista era María, sí, Pero es tal que cual, María yo María creo Gabriela. que, Gabriela. pero es María que yo María creo que Gabriela. Gabriela. nosotros lo vimos en concierto en el 88, 89. Pero Diego iba a decir algo. Se me olvidó. Lo de los Ya estábamos ídolos. Ah, hablando de no, conocer a tus ya. ídolos. No, por ejemplo, el tema de un biógrafo. A mí que me decía mi editor, lo único que me preocupa de Juanes es que es un hombre blanco, transparente, porque es que una biografía que sea plana no vende, una película que sea plana no vende, eso tiene que tener su rock and roll, Retorcido. su sucio, tiene que tener algo. Entonces, estos días estuve en la Feria del Libro de Bucaramanga y estuve con Sergio Marchi, nos hicimos súper buenos amigos, le estuve presentando este libro y le estuve presentando este libro y hablábamos justamente de eso. Él ahora no se habla con Charly García, o sea, no se hablan. Y él dice, fue mi amigo, lo quiero como artista, pero no lo soporto. Entonces, claro, yo, por eso cuando me preguntaban por la biografía y el personaje, yo prefiero un personaje como estos, porque para mí es mucho más rico literariamente. Ahora, yo separo ese trabajo de manera objetiva porque soy periodista y porque entiendo que necesito buscar historias, necesito buscar esas montañas rusas, ese clímax que de pronto en el de Juanes es un poquito más difícil, aunque yo encontré unas, Bueno, unas hay crisis y unas infidelidades y hay fuerzas. chismes también en Juanes. Claro, pero eso, por ejemplo, para mí es más irrelevante en que, por ejemplo, yo prefiero lo que sucedió con Fernán Martínez, ese rompimiento y cómo Juanes un día dijo, yo no quiero volver a hacer música, no me quiero mirar al espejo y estaba mamado de verse en revistas y no quiso más y canceló giras y todo eso y ahí empezó una pelea porque Fernán Martínez quería que él siguiera haciendo discos y giras. Entonces para mí ese es un punto importante que fue difícil de tocar, obviamente porque hay problemas legales ahí, ¿cierto? Pero con Andrés Calamaro hay todo tipo de líos. Sí, todos los días. Con Sí, todo y el este mundo. libro tiene muchas situaciones y en muchos de ellos me tocó matizar. Este camarógrafo ¿Sabe qué es lo que él está sabe, buscando? él sabe cuándo, Los Quiere ojos de mirar el Calamaro. libro. él sabe Claro. cuándo hay un momento de tensión. Sí. En este libro a mí me tocó matizar muchas situaciones a través de metáforas, a través de poesía, porque si no yo también me metía en algunos problemas. Pero el personaje sí es este. Ahora, otro personaje increíble, Rodolfo Aicardi. Ese fue más punkero y más rockero que Rodolfo, que Andrés Calamaro, que Juanes y que muchos otros, que es de este libro, justamente. Eh, este libro. Hay unas historias muy rock and rolleras, demasiado. Y este libro, por ejemplo, fue llevado a su historia, fue influenciada para una telenovela colombiana que se llamó Loquito por ti. Pero también a ellos les tocó, que fue el problema de Juanes, es que él está en la mira de todas las cámaras todo el tiempo. O sea, Claro, mientras que a esta gente a no le este no. tocó ese cuento, Claro. ellos pudieron hacer y deshacer y nadie decía nada y se podía pagar. O sea, si usted estaba y hacían un caos en un hotel, usted simplemente le daba plata a la gente del hotel y se escondía el problema. Y, por ejemplo, este man, pues obviamente era firmado por Discos Fuentes, luego tuvo su propia disquera, estuvo en Discos Dago, que era la disquera de Darío Gómez, pero él no dio entrevistas nunca, o sea, era muy rockstar, él no dio entrevistas. Hay una entrevista que le hicieron como en el Tolima o algo así, y es un man cortante, frío, y él ahí donde lo ven, debutó en el Teatro Olimpia de París en el año 1980 al lado de Charles Aznavour. Mm. Entonces, si uno se pone a ver ese Qué nivel para combinado. ese momento, muy top. Total, Es un combinado muy teso. Y en total. París Ah, pero pasaba eso, se presentaba Atahualpa Yupanqui con Ima Sumá. pero ahora no acabamos de tener a Carol G con... Sí, Ah, no, bueno, no, Con Andrea cantando un Bocelli, Pero show sí. les voy a decir después. algo. Yo, o sea, mi desconocimiento de Karol G, porque desconocimiento total, me agradó su voz. O sea, yo Muy no bien, me muy esperaba esa bien. voz. Sí, a mí no, me parece que lo hizo la muy más bien. Tremenda. desafinada del mundo, No, horrible. Desafinada, no. O sea, la verdad,
me pareció muy bien para lo que es un cantante de reggaetón y que me perdonen todos los que les Y encanta el claro, reggaetón, que no es vaya que mucho. Bad Bunny le dé la talla. No, 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 Pero o sea, hablando de es que eso, por eso, uno, es que para mí Bugs Bunny es el que es. Ya, o sea, pero para mí mira el Stereo eso es Picnic. reggaetón. En el Stereo Picnic puede estar Tame Impala y puede estar Luis Alfonso. Ya la música está a ese nivel. A ese nivel Qué y se buena las esa. oyan y se las oyan igual. Sí, Claro, total. Hay un libro nosotros muy ya viejo. estamos tan viejos que del cartel de Stereo Picnic no le pegamos ni a dos o tres grupos, weón. O sea, nosotros- A esta muchacha Lula Palosa, por ejemplo, me gustaría mucho ver. Mucho conocerla. Yo sí quiero ir Sí, a este con The Killers y me gustaría mucho. pero el Cordillera sí conocemos más que uno, pero en el Sí, Stereo claro. Picnic yo no le pego pues a tres, le digo, pues estamos muy Yo sí cataños ya. afortunadamente digo, usted a cualquier cosa de esas que me inviten, lo primero que voy a llevar es esto, que aísle el Cancelación sonido, de por ruido. Vas a ir a motilar total, peludos a ese concierto. Diego, total. y no Voy con importa, voy con la maquinita, si vamos a primera que soñar, va. soñemos en 450, es lo mismo quemarse a 350 que a 450. ¿Cuál es el que a vos te gustaría hacer? Vos dijeras, ve, yo quisiera hacer el libro de ¿De quién. Juan Luis Guerra o de Robbie Draco Rosa? El de Robbie suena bueno. El de Robbie tiene Sí, más candela, ¿no? Uy, exacto. Tiene mucha candela eh, por el rock and roll, por incluso desde Menudo ya había mucho Claro. ruido ahí, con todos los Menudo hubo mucho ruido, y por la enfermedad. Yo creo que él ha vivido momentos de oscuridad muy pesados que los ha hecho oscuridad y después los hizo luz, como Quiero Vivir, por ejemplo, esa canción es como lo más iluminado de Draco Rosa, pero si uno escucha el vagabundo es muy oscuro y si pasa pues por ahí, por esa trayectoria, hay mucha oscuridad. Pero claro, la enfermedad es yo creo que una de las fuerzas creativas más potentes en Draco Rosa y me gustaría mucho retratarlo. Además que él en sí, uno ve a Draco Rosa y ya hay una mística, ya Sí, hay es una una cosa historia. muy poderosa. Pero yo sí creo que Juan Luis Guerra también tuvo una transformación muy grande cuando se convirtió al cristianismo y cambió toda su música y cambió todo eso, porque para mí él era, en su momento, él fue el rey de la Ah, música que oíamos. claro, Sigue siendo. claro. Ese No, man es el pero rey En no lo al más nivel, grande. pero no al nivel que él tuvo 10 años, donde pegó éxitos detrás Hoy, de éxitos detrás de éxitos llegó al todos merengue los a un años. lugar que no hubiera y llegado sin él. y hoy todo está atomizado, pues es que en todo caso o sea, tener plataformas hace que ya no sea tan fácil. O sea, antes escuchábamos lo mismo, ya hoy ya no. Claro, claro, pero lo otro es que él tuvo éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, y de eso vive, porque es que ahora estamos en la sociedad de la nostalgia. Entonces, por más que tengamos a Karol G sacando canciones todos los días, J Balvin, a todos estos, ese man sigue yendo a los mismos festivales que van los otros y canta esos mismos éxitos de los que estabas hablando y todos los pelados están, o sea, ese man está en los festivales más grandes y sigue siendo un referente muy potente. Pero él no Tan, lo necesita. O sea, él con solamente ir a hacernos claro. concierto a nosotros, o Sí, sea, él claro, simplemente con irse a cualquier parte a hacer un concierto para nosotros, llena y vende todo. total, total, no, es un man gigante. Esos dos a me interesaría mucho, aunque les voy a decir, yo no soy de, por ejemplo, de leer biografías de músicos, me cuesta mucho, me da mucha pereza. Yo soy más de leer literatura, me gusta la novela. Entonces yo me estoy desviando un poco, yo creo que voy a dejar las biografías por un tiempo y ahora estoy más en la novela, tengo una novela Estabas ya trabajando en una lista. novela, ¿no? Ya. Sí, ya la tengo lista, ya la estoy enviando como a premios, una novela que se ganó una cosa que se llama la Cátedra Vargas Llosa y estoy como en unas tutorías muy importantes con una escritora llamada Dolores Reyes y ahorita la estoy tirando premios a ver qué pasa, pero es una novela tanguera que tiene como protagonista una mujer que por el alcohol, por un desamor se metió en el alcoholismo y es alcohólica y eso básicamente le destruye su carrera, entonces voy por ese lado. ¿Cómo se llama la Pe- novela? que nadie sepa mi sufrir.
es como una historia de amor, de desamor y de muerte, y esa canción que ustedes ya saben, Esto suena que más adelante va a estar en telenovela. ¿A qué Ya va, puchero ojalá. ya va a ser Venevisión. puchero? Yo ya lo vi montado en En las, las ¿cómo es que se esa la llama? vamos a hacer Mauricio y yo. No, Y para mejor. la gente, me- que se suscriba, tenemos una sorpresa al final del programa. Tenemos una Eso. sorpresa. Para la gente que se suscriba ya, tenemos una sorpresa al final del Vea, programa. ¿Oíste, voy a Jaime? hacer una sorpresa acá ya, ¿les Hágale parece? pues, hágale pues. Pero necesito que no sea fácil, que sea una cosa compleja. Vamos a dar un libro de estos. ¿Listo? Listo, súper. Entonces, pero Vamos a dar un libro de estos. usted ahorita nos manda la pregunta Sí, y al primero que la responda Redes. en las redes, ese se lo lleva. listo, se lleva Y este firmado. libro. Firmado, Firmado, pues, firmado por firmado. el autor, no por Juanes. Exactamente, En los exactamente. comentarios de Entonces, YouTube, pues, ¿o qué? En los sí, comentarios de YouTube. mejor dicho, voy a ir maquinándola y ahorita al final del programa, para que el que se la gane tuvo que haber visto todo el programa y el primero que comente ahí va a ser. ¿Listo? Listo. De una. De Me una. parece, pero está Antes, súper. tengo una, te quería hablar de otro libro tuyo que me provoca mucho por el solo título, que es Medellín en canciones. Sí, ¿Son solo canciones de rock o más cosas rock, también? punk y metal. Yo acá me fui fue por canciones de sonidos duros porque estas canciones son, mi tesis acá era que el rock, el punk y el metal son géneros cronistas de la ciudad y que esos músicos se convierten en cronistas de la ciudad. Es decir, acá está la historia de Medellín desde el 83 hasta el 2010, que fue cuando se publicó, uy, ya 15 años, hasta el 2010. Entonces, por eso me basé en esos géneros. Podía ser también el rap y podía ser también la salsa, que son géneros que cuentan historias, porque claro, vivir en esos años, ustedes lo saben, en Medellín, no había que ser un gran cronista, era sino salir a la calle y observar todo lo que estaba pasando, y estos músicos cogieron eso como materia prima y O, pum, hicieron canciones. o ir al Carlos Viejo a ver a esos músicos. Exactamente. O irse Porque a si tomar uno cerveza salía en la vivo de arteria. allá, Sí. Bueno, pucha, de la puñalada bailable. Sí. qué Acá hay miedo. Y no muchas fotos solamente en el... bailable El adentro, Carlos en la Viejo. salida. Pero Ah, además yo creo que nosotros, pues y en particular nosotros cuatro, no éramos de ese combo, digámoslo, del punk de esa época, pero lo que pasaba en esa historia era tremendo. O este es sea, el Carlos Era Viejo. Vea, este es buenísima. Juanes. Juanes y Edgar Con Roldán. equimosis. Sí, Juanes gordito y Edgar Roldán, el que le está abriendo los ojos. Sí, porque es que a nosotros nos tocó toda esa historia de Juanes en equimosis, porque cuando ellos estaban en la universidad, cuando nosotros estábamos. Entonces nosotros nos pateamos todo ese cuento de ellos volverse famosos. Claro. Y después cuando hubo el divorcio y ya se tuvieron que ir cada uno por su lado. además de un sonido hipercomercial de una movida super punkera que había en Medellín, ¿cierto? Equimosis eran como los niños ricos del punk y del sonido Del Ah, duro que bueno, había metal. en comparado Medellín. con No, los barrios. Sí, hoy. Equimosis Y era más después, metal. sí, era mucho más metal. y Pero después a los lo que niños pasó ricos del Juanes. metal era Kraken. Kraken Es era verdad. una banda que no quería, que los metaleros no la querían, porque ellos hacían mucho más hard rock, voces melódicas, el metal de Medellín era gutural. Entonces, por eso Ah, a ver, antes del Piel de Cobre de Kraken, 1980 y, ay, Y cuatro, tú, no, 84 nació Kraken, de hecho. Más adelante Kraken entró como en un silencio y además a ellos no los querían. De hecho, en el Carlos Viejo hubo un boicot porque se enteraron que iba a tocar Kraken y un montón de punqueros y de metaleros radicales se llevaron estos cóctel molotov, botellas, piedras y empezaron a tocar y les tiraron de todo y les tocó salir con la policía y los sacaron escoltados porque eso estuvo muy peligroso. Hubo un silencio en Kraken. Y entonces empezaron a decir que Elkin Ramírez tenía un cáncer de garganta y que ya, que se debía morir, que tenía un cáncer. Y él ahí se queda calladito y hace una canción que dice, mentiras, mi voz aún no ha muerto, aún no ha muerto. solo ha tomado un nuevo aliento. Y eso es lenguaje de mi piel. Ahí respondió un lenguaje de poco mi él. piel. Eso lo cuento acá
en este libro que se llama, si ven como ligo historias O para van poder presentar mis metiendo libros, sí. paulatinamente. Vayan oyendo para la pregunta. Claro, no solamente para la pregunta, sino el link de la compra de los libros que está aquí abajo, en el cual nosotros tenemos un Exacto, porcentaje pues, de la venta. Que exacto, sí, ustedes ustedes pueden se llevan el encontrar en el hall 70. del teatro. Sí. Ustedes se llevan el 70, por eso lo estoy regalando. Este se llama Donde nacen las canciones. Este tiene prólogo de Andrea Echeverry. Esto es otra cosa bacana, los prólogos, porque he tenido unos prologuistas de lujo. Carlos Vives en el de Rodolfo Icardi, en el de Calamaro tuve a Miguel Ríos, el español. El En español. el de Juanes a Fonseca y a Juan Luis Guerra. En Corre el de uno el Rodolfo. riesgo de que la gente compre el libro no más que para leer el prólogo. Para eso lo hice así, justamente. Acá Claudio Narea, el de Los Prisioneros, por ejemplo, y en este Andrea Echeverry, y acá cuento como 70 biografías pequeñitas de músicos colombianos que van desde Lucho Bermúdez, Noel Petro, por ejemplo, es una historia muy bacancita, Diomedes Díaz, pero pasando por Elkin Ramírez, bueno, por muchos rockeros, metaleros, Chucky Town, El Saiyajin, Los Alcohólicos, Puerto Candelaria, Joey Arroyo, Petrona Martínez, y este sí tiene playlist por todo lado, entonces es un libro muy divertido de leer y están esas historias. Bueno, señor, les Es cuento que que, llevamos es ya como que una hora. Sí, que les iba a decir yo una historia pegada a esto que está diciendo Diego, y es que para lo que nos ven de afuera, pues Medellín realmente sí ha tenido un recorrido en la música de una manera muy impresionante. Les contaba yo, Diego, la otra vez, y en esta semana yo no sé a quién viene un video por ahí hablando de eso, que Salsipuedes, la canción famosa es en una finca en Robledo. No, la Sí, gente piensa que Salsipuedes es por allá en el Cesar es una no, finquita aquí en Robledo, es la historia de una rumba con una eso lluvia muy tiene, importante. tiene dos historias. Una es que esa era la casa, es la casa de los Marín Vieco, que es el mismo de Carlos Vieco, pero el escultor. Álvaro Marín Vieco. Y resulta que el dueño de la casa, arquitecto muy aficionado a ver revistas, y encontró una casa en Córdoba, Argentina, que se llamaba Sal Si Puedes, y él quiso diseñarla parecido a esa casa. Ese es uno de los mitos. Lo digo es porque en algún momento cuando conté esa historia, una señora llegó y me puteó porque no estaba contando las dos versiones. Entonces, esa es la primera versión. Y la segunda versión es que a esa casa, que se llama Sal Si Puedes en Robledo, no recuerdo qué Robledo es, si la Campiña o Aures, pero es un museo ahora, es el Museo Sal Si Puedes. En esa casa, pues iban presidentes, escritores, Manuel Mejía Vallejo, mucha gente iba allá, y en una ocasión Matilde y Lucho Bermúdez estaban allá y estaban en una fiesta y se iban a regresar en medio de la fiesta y cayó un aguacero impresionante y el carro no le salió. Y entonces tierra de amor porque había un lodazal tremendo que no los dejó salir y les tocó quedarse a amanecer, seguir rumbeando, y ahí Lucho aprovechó, cogió su clarinete y compuso Sal Si Puedes, una historia Qué increíble. bueno, qué bueno. Esa también está acá. Ya hay Bueno, más promoción. señores, oiga, creo que nos quedamos debiendo, pues, y la pregunta, pues, Diego, ¿cuál es la Nos No, faltaron, pregunta? nos faltaron estos libros. pero la pregunta la ponemos enseguida. No, y yo tengo una Segundo pregunta muy capítulo. buena para hacerte a vos, que yo quiero saber una cosa, y es, nosotros no somos muy amantes del reggaetón, pero para mí el reggaetón es una de las primeras expresiones realmente locales, aunque fue importada, que Ajá. sale de Medellín desde abajo hacia arriba. O sea, no es, por ejemplo, como el rock y el punk que hablabas, que nos llega a nosotros de arriba, lo traen los locutores y lo empieza cuando lo vimos en Radio Disco ZH, después Ujú. hicieron Veracruz, y eso entra de afuera hacia adentro. A mí me parece que el reggaetón se vuelve más una expresión del pueblo en sí, o sea, que es como la más expresión de nosotros en lo que llevo yo de conocer Sí. la ciudad. Me parece súper acertado. Va de la cuadra a Provenza y de Provenza al estadio y ahí crece un montón. Tenés toda la razón. El fenómeno del reggaetón en Medellín es una cosa muy, muy potente, así algunos nos genere muchas situaciones, porque claro, el reggaetón ha cambiado la vida de la ciudad. Mejor dicho, cada que un
reggaetonero menciona la palabra Medellín, nos están subiendo el arriendo todos los días. Entonces eso es un problema tremendo. La estratificación viene de ahí. Pero tenés toda la razón. Eso empezó clase baja. Vico sí, yo creo que también tiene mucho que ver en parte el rap, es decir, el reggaetón no es necesariamente Puerto Rico, el rap también tiene que ver mucho, el trap. Cuando uno escucha trap, uno piensa que es más cercano al reggaetón, no, es más cercano al rap. Pero la industrialización que sufrió en Medellín es una cosa muy tesa y desde que llegó a Medellín y los músicos de Medellín empezaron, los productores empezaron a darle un énfasis, el reggaetón cambió, o sea, ya el reggaetón no suena igual desde que pasó por esta tierra, o sea, hay un sello característico, hay una temática también, entonces el reggaetón es un sonido propio ahora, es un sonido de Porque nosotros. ahí logró Medellín. Esta pregunta iba enlazada por una cosa, Jaime, que lo tenés que poner en los hashtags y es para que la gente nos vea. Entonces teníamos que hablar de reggaetón para que la gente nos vea porque estábamos hablando de otros tipos de música que la gente ya no le importan, pero solamente ese pedacito vamos a generar 100.000 visualizaciones. Pero eso, mejor dicho, hagamos lo siguiente, como esto va para YouTube, entonces, J Balvin, Karol G, Fercho, y ya van a Maluma. salir taguear. Exacto, tal cual, tal cual. Hágale, muchas Pelea. gracias, hermano. La pregunta es, atentos todos, ¿dónde se echa el minoxidil? Gracias, chao. Todo Chao, chao, bien, chao, chao, Macabruz. muchas gracias.